Muy buenas noches y sean bienvenidas a un episodio nuevo en Estación Siniestra. Hoy tenemos un episodio sobre esta temática que no para de sorprenderme y estoy seguro que a ustedes tampoco. Así que prepárense porque esta noche nos han mandado unas historias escalofriantes y una en particular donde nos dice que esto de no salir cuando ya estás acostado no solo pasa de noche. Así que ponte cómodo, ponte tus audífonos y olvídate un momento del mundo exterior y adéntrate conmigo a estos sucesos inexplicables. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Siempre he escuchado esa leyenda de no salgas cuando ya estás acostado. Mucha gente cree que esa advertencia solo aplica en la madrugada, pero después de lo que me pasó entendí que no importa si es de noche o de día. Si ya estás descansando y alguien llega a sacarte de la casa, a veces es mejor no hacerlo. Esta historia se remonta cuando trabajé en el turno nocturno, en una tienda. Mi horario terminaba a las 9 de la mañana, así que llegaba a mi casa completamente agotada. Tenía una vecina que vivía literalmente al lado de mi casa. Era buena persona cuando estaba sobria, pero tenía un problema muy fuerte con el alcohol. Los domingos empezaba a beber desde muy temprano. Ya había estado en grupos de rehabilitación, incluso llegó a estar anexada, pero por desgracia siempre recaía. Recuerdo perfectamente aquel domingo. Yo venía llegando del trabajo cuando la vi sentada en la banqueta afuera de su casa, con su caguama en la mano. Al verme, sonrió y me dijo: «Buenos días, vecina». Yo también la saludé y seguí caminando a mi casa, pero enseguida me habló: «Ven, tómate una conmigo». Me reí de nuevo. Le respondí que no, que venía muy cansada del trabajo y que sería en otra ocasión. Me metí rápido a mi casa, la verdad, porque sabía que si me quedaba platicando iba a insistirme. Entré, me cambié de ropa y me acosté a dormir. Pasaron unas 3 o 4 horas. De pronto algo me despertó. Empecé a escuchar que alguien golpeaba la puerta mientras gritaba mi nombre. Estaba tan profundamente dormida que al principio pensé que era parte del sueño. No sé si les ha pasado que incorporan un ruido real dentro de lo que están soñando. Bueno, pues así me pasó, hasta que poco a poco desperté. Todavía medio dormida, caminé a la entrada y abrí la puerta. Era mi vecina. Ya se le notaba que había seguido tomando. Con una sonrisa me dijo que quería ir por unas cosas de su trabajo. Ella ponía uñas y pestañas y tenía cita el lunes, así que necesitaba surtirse de material. La tienda donde compraba estaba aproximadamente a 1 hora de camino y pensaba ir manejando. En cuanto escuché eso, le dije que no agarrara su carro. Le respondí que ya había tomado demasiado y que no debía conducir en ese estado. Su expresión cambió de inmediato. Se molestó y comenzó a decirme que ella siempre manejaba así, que nunca le había pasado nada y que exageraba, que hasta manejaba mejor así. Después volvió a insistirme para que la acompañara. Yo seguía negándome. Le decía que mejor fuera al día siguiente, que yo estaba muy cansada, que tenía sueño y que no quería salir, que era peligroso salir así. Pero mientras más intentaba hacerla entrar en razón, más se enojaba. Yo la invitaba a mi casa, le decía que se quedara ahí a dormir, pero no me escuchó. Terminó insultándome y de un momento a otro levantó la mano intentando darme una cachetada. Alcancé a hacerme para atrás y le cerré la puerta. Escuché cómo seguía diciendo algunas groserías desde afuera. Unos minutos después oí que encendió su coche y se fue. Yo me quedé en mi cama. Me quedé profundamente dormida. Desperté cerca de las 10 de la noche. Esa noche volvieron a tocar mi puerta. Pensé que sería mi vecina regresando para disculparse o seguir discutiendo. Pero cuando abrí vi a su mamá. Su mamá estaba preocupada.
Me preguntó que si sabía dónde estaba su hija. Le conté que había venido en la tarde, pero no sabía nada más. La señora me dio las gracias y se retiró. Al día siguiente, por la tarde, toda la colonia se enteró de la noticia. Mi vecina había tomado una carretera en estado de ebriedad. En algún punto invadió el carril contrario y terminó impactándose de frente contra un camión. Murió en el lugar. Cuando escuché esto, sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. No podía dejar de pensar que había insistido muchísimo para que la acompañara. Si hubiera aceptado salir de mi casa cuando estaba descansando, probablemente yo también habría ido en ese carro. Desde ese día entendí esa vieja advertencia de una forma diferente. Esa tarde quiso venir a buscarme la muerte, pues si hubiera ido no estuviera contando esto. Ya saben, si estás descansando o durmiendo y alguien te invita a salir, creo que podría ser la muerte invitándote. Quiero compartirles una experiencia que viví hace algunos años y que me enseñó por las malas por qué a veces es mejor no salir de casa cuando ya estás acostado. Todo ocurrió una noche entre semana. Mi esposa y yo ya estábamos dormidos. Esa madrugada algo nos despertó. Se comenzaron a escuchar unos ladridos muy fuertes afuera de la casa. Al principio pensé que era algún perro callejero pasando por la colonia, pero los ladridos no se alejaban. Al contrario, parecían cada vez más cerca. Después de varios minutos nos dimos cuenta de que el animal estaba justo afuera de nuestra ventana. Ladraba sin parar y cada vez más fuerte, pero lo raro era que ladraba hacia nosotros. Mi esposa se despertó molesta y me dijo que mejor abriera la ventana para espantarlo desde adentro. Recuerdo perfectamente que me dijo: "No salgas, solo abre la ventana y grítale". Pero yo estaba desesperado. Ustedes saben que cuando estás desesperado o enojado, no piensas con claridad. Yo quería volver a dormir y pensé que sería más rápido salir y ahuyentarlo. Me levanté de la cama, me puse unas sandalias y caminé hasta la puerta, no sin antes agarrar un palo de escoba. Caminé hasta la puerta principal y mientras abría, los ladridos se detuvieron por completo. En ese momento debí haber regresado a la cama, pero apenas abrí la puerta, el perro se lanzó contra mí. Parecía que me estaba esperando. No me dio tiempo ni siquiera de reaccionar. Sentí un dolor terrible cuando me mordió una pierna. Intenté apartarlo, pero volvió a atacarme. Alcancé a cerrar la puerta mientras gritaba y mi esposa llamó a unos vecinos para ayudarme. Esa madrugada terminé con varias mordidas profundas en ambas piernas. Había sangre por todos lados y tuvieron que llevarme al doctor esa misma noche. Sin embargo, eso no fue lo peor. Durante varios días tuve que regresar para que limpiaran las heridas al hospital. Nunca olvidaré esos lavados. El dolor era insoportable. Tenía que limpiar cada perforación que había dejado los colmillos del perro, y lo hacían de una forma muy brusca para evitar infecciones. Además, me aplicaron varias inyecciones dentro de las mordidas. La recuperación fue lenta y dolorosa. Estuve semanas caminando con dificultad y gasté dinero que no tenía contemplado gastar. Todo por no hacer caso. Si me hubiera quedado acostado, o simplemente hubiera abierto la ventana para espantar al perro, nada de eso habría pasado. Hasta el día de hoy, cuando recuerdo aquella noche, pienso exactamente lo mismo. Me debí haber quedado acostado. No debí salir esa noche. Quiero contarte una anécdota reciente que siempre me hace pensar en tus videos de no salgas si ya estás acostado. Amo las historias y el canal lo conocí gracias a la sección de historias de paramédicos.
sección que amo ya que es mi carrera. Aunque afortunadamente no me ha pasado nada siendo paramédico, y ojalá nunca me pase, ya que siempre me cuido para que eso no suceda. Al inicio pensé en poner esta historia en esa sección, pero viéndolo bien, encaja demasiado en esta leyenda de nunca salgas cuando ya estás acostado. Esto que les voy a contar sucedió un sábado. En mi universidad tengo que hacer prácticas profesionales en ambientes médicos, ya sea en ambulancia o en la sala de emergencia de algún hospital. Mis turnos asignados siempre son horribles, ya que son velas de 9 de la noche a 7 de la mañana y clases de 12 de la tarde a 5 de la tarde. Prácticamente mano de obra gratuita, ya que no me paga nada y las clases están aún peor. Con ese contexto iniciemos bien la historia. Ese turno del sábado salí del hospital a las 7 de la mañana y llegué a mi casa a las 8. Aprovechando que no tenía clases de la universidad, solo me fui a dormir. Eran las 9 de la mañana cuando logré conciliar el sueño. A las 12 del mediodía me llamó un amigo, Yair, el cual me preguntó si tenía que hacer algo ese día. Le contesté que estaba cansado por mi turno y que realmente necesitaba descansar, ya que tenía un sueño terrible y literalmente se me cerraban los ojos solos. Yair va en biomedicina en el turno matutino y yo voy en emergencias médicas APH en el turno vespertino. Obviamente él me dijo que más tarde pasaría por mí a mi casa y que estuviera listo porque nos iríamos a la casa de un tío suyo. Iban a ver el partido del mundial. Jugaba mi país y era obvio el furor que todos tenían. Yo le dije que realmente necesitaba dormir y que lastimosamente no lo acompañaría en esa ocasión. Me respondió que primero iba a hacer unos preparativos, comprar cervezas, ordenar la sala, acomodar la televisión y preparar una pequeña convivencia antes del partido. Ni siquiera me escuchó. Después dijo que pasaría por mí en 2 horas para ayudarlo. Nuevamente le repetí que no quería nada, que lo único que quería era dormir y que con gusto la próxima vez lo acompañaría. Solo lo escuché molesto antes de colgar. Luego le dije a mi hermano que si Yair venía, que por favor le dijera que estaba durmiendo y que no insistiera. Conociéndolo es terco y a veces demasiado intenso cuando se trata de aceptar un no. Pasaron las horas y lo que me temía pasó. Yair vino a eso de las 3 de la tarde para llevarme con él e incluso me llamó varias veces, pero había dejado el teléfono en silencio. Mi hermano logró convencerlo de que se fuera y ahí quedó todo. Me levanté cerca de las 5 de la tarde para comer y alistarme para regresar al hospital. Durante ese tiempo veía los estados de Yair donde ya tenía todo listo para el partido. No me importó demasiado porque tenía como 20 contactos haciendo exactamente lo mismo. Me preparé y me fui nuevamente a mi turno. Todo estuvo normal, hasta que llegaron las 12 de la noche. A esa hora me tocaba dormir, ya que nos turnábamos con mi compañera. Yo dormía de 12 de la noche a 3 de la mañana y ella de 3 a 6 de la mañana. Y justo cuando me iba a acostar, me llamaron al área de triaje porque estaba llegando un paciente en ambulancia. ¿Y cuál fue mi sorpresa al ver que era nada más y nada menos que Yair? Sí, era él. Afortunadamente no estaba inconsciente, ni diciendo incoherencias. Con lo relajado que suele ser, apenas me vio y me dijo: «Oye, al menos en vez de que tú vinieras conmigo, yo vine contigo». Y se empezó a reír. Yo también me reí un poco para aliviar el ambiente, pero la verdad es que el estado en el que llegó era lamentable. Tenía la región temporoparietal completamente abierta, una herida en la mejilla derecha de aproximadamente 2 centímetros y varios moretones en el rostro y en los brazos. Lo que sucedió fue que en el partido perdió mi país. Su tío, aunque normalmente es una persona tranquila, tiene una forma muy extraña de manejar el enojo, y eso es beber alcohol. Comenzó a tomar durante el partido. Mientras tanto, Yair estaba reunido con algunos amigos de su carrera, cuando el tío interrumpió la conversación ya bastante borracho. Al principio no hizo nada, pero uno de los amigos de Yair soltó un comentario. «El presidente no vale para nada,
que ni para dar buena suerte al equipo sirve. Seguramente podría ganar si ese no estuviera ahí para salar a la selección. Lo que sucede es que el tío de Yair es simpatizante a muerte de ese presidente. Eso provocó que comenzara a insultar al muchacho. El otro tampoco se quedó callado y terminó respondiendo a los gritos. Según me contó Yair, su tío se enfureció tanto que se acercó al joven con la intención de golpearlo. Lo que pasó fue que Yair empujó a su amigo para apartarlo. Sin querer, terminó recibiendo un botellazo de hielo en la cabeza. El tío se molestó todavía más porque, según él, por culpa del muchacho había golpeado a su propio sobrino. Quiso volver a lanzarse contra el joven. Yair intentó detenerlo. Eso provocó los golpes en los brazos y que uno de los fragmentos de la botella le cortara la mejilla. Por suerte lograron controlar la situación. Una de las chicas que estaban ahí llamó al 911. La policía se llevó detenido al tío y a Yair lo trasladaron al hospital donde yo estaba haciendo mis prácticas. Para distraerlo y evitar que se durmiera, comencé a contarle anécdotas, algunos chistes y a sacarle conversación. Funcionó bastante bien. Aunque también aproveché para reclamarle porque ya eran 2 veces en el mismo día que me arruinaba el sueño. Solo se rió y me respondió: te dije que iba a lograr lo que quería, que pasáramos un ratito juntos. Al final le colocaron 15 puntos en la cabeza y 2 en la mejilla. Afortunadamente las heridas no fueron tan profundas. Por eso mismo fue dado de alta a las 7 de la mañana, justo cuando yo estaba terminando mi turno. Obviamente él no iba a ir a clases ese día, pero a mí sí me tocaba asistir por la tarde. Me despedí de él y regresé a mi casa para alistarme. Sin embargo, desde entonces me quedó una duda. ¿Qué hubiera pasado si iba con él? ¿Qué hubiera pasado si aceptaba ese plan y me quedaba viendo el partido con ellos? Porque realmente no tenía ninguna intención de salir ese día. Algo dentro de mí solo quería quedarse en casa descansando. Y afortunadamente hice caso a ese presentimiento. Por eso hoy estoy contando esta historia. Creo que esa sensación aplica en cualquier momento de la vida y que, a veces, es bueno escucharla. Porque de no haberlo hecho, tal vez quien habría terminado así habría sido yo. Muchas gracias por escuchar esto. Buenas noches, Santiago. Quiero compartir una historia contigo. Esta la tenía bien guardada. Verán, yo vivía en Montevideo y trabajaba en una empresa de reciclaje. El trabajo era duro, pero el grupo humano era espectacular. Con los compañeros habíamos formado una pequeña familia y cada tanto nos íbamos de campamento. Era nuestra forma de desconectarnos del ruido, de respirar aire puro y recordar que todavía existía la naturaleza. Pero una de esas escapadas terminó convirtiéndose en una experiencia que todavía me cuesta procesar. No solo por lo que pasó, sino por cómo reaccioné casi sin pensarlo, como si algo dentro de mí se hubiera activado solo. Esa ocasión habíamos ido a San Gregorio de Polanco, un paraje hermoso, tranquilo, a orillas del río Yi. Llegamos un sábado temprano, levantamos las carpas y armamos la parrilla. La tarde se llenó de risas, música y asado. Cuando cayó la noche, alguien del grupo propuso ir a una whiskería que quedaba a unos kilómetros del camping. Yo dudé. Algo en el aire me decía que no era buena idea, pero la mayoría quiso ir, y terminé subiéndome a la camioneta. Al llegar, el lugar tenía una atmósfera pesada, no sabría explicártelo. Era una mezcla de silencio tenso y miradas que no inspiraban confianza. Aún así entramos, pedimos unas copas y tratamos de relajarnos. Me senté a hablar con una chica muy atractiva. Parecía simpática y la charla fue fluyendo entre tragos y risas. Pasaron un par de horas, todo parecía ir bien, hasta que Hugo, uno de mis compañeros más cercanos, desapareció con una mujer que estaba vestida con lencería negra. Pero eso no era lo peor. El ambiente cambió de pronto.
La puerta se abrió de golpe y un hombre armado con una escopeta entró acompañado por otros 2 sujetos con machetes. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba su respiración agitada. Buscaban a alguien, y pronto quedó claro que era la mujer con la que Hugo había entrado minutos antes. Cuando la encontraron, la acusó, la insultó, pero ella negó todo. Y entonces, en un arrebato de celos, disparó contra un espejo. Los vidrios volaron, la gente gritó y el caos se desató. Yo sabía que no podía quedarme quieto. Tal vez fue la adrenalina, tal vez los reflejos que aún me quedaban de mis años de ejército. Serví en misiones de paz con el Congo, donde aprendí que un segundo puede definir todo. Esperé el momento justo, y cuando el tipo bajó la guardia me lancé sobre él. Fue un forcejeo rápido, brutal, mis compañeros reaccionaron también. Las mujeres gritaban y los otros hombres dudaban. Logré arrebatarle el arma, pero el tipo sacó una navaja y se abalanzó. Actué por instinto. Hubo un disparo, un grito, y de repente todo quedó en silencio. No perdimos tiempo. Agarré a mis compañeros, corrimos a la camioneta, pasamos por el camping, levantamos las cosas y nos fuimos. Cruzamos el río Negro hasta Paso de los Toros, donde mi familia tiene una casa. Allí nos refugiamos por varios días, tratando de asimilar lo que había pasado. Con el tiempo supimos que el hombre tenía mala fama en el pueblo. El caso no prosperó. Todo quedó en silencio, como si esa noche nunca hubiera ocurrido. A veces pienso en eso, en cómo una salida inocente terminó en una pesadilla, y en cómo por alguna razón el instinto me salvó. A mi amigo también, que estaba con aquella chica, y quizá también salvó a quienes no podían defenderse de aquel hombre. No volví nunca más a San Gregorio de Polanco, pero cada vez que miro hacia el pasado, entiendo que esa noche me enseñó algo. No hay entrenamiento más fuerte que el de la vida misma, y que la calma después de la tormenta puede ser el mayor de los regalos. Quiero creer que las cosas pasan porque tienen que pasar. En el 2013 yo trabajaba en una mueblería. Ahí compartía horas con Rodrigo, aunque decir compañero entre comillas le quedaba corto. Éramos conocidos de toda la vida. No éramos inseparables ni del mismo círculo, pero cuando pintaba juntarse se daba natural y sin vueltas. A Rodrigo todos le decíamos el gordo. Fanático enfermo de Peñarol. Jugaba al fútbol como los que nacen con la pelota pegada al pie. Boxeador de verdad. Era de esos que no hacen ruido, pero cuando pegan se termina la discusión. Y tenía frases que hoy todavía me vienen a la cabeza y me hacen reír aunque duelan. Podría contar 100,000 historias de él, pero les voy a contar una. El 26 de enero del 2013 fue sábado. Ese día trabajamos juntos. En la noche se iba a hacer el desfile de la escuela de samba en Ciudad Vieja, algo inédito para esa zona. Pero nadie lo veía raro. Montevideo estaba así. Calor, ruido, gente en la calle, verano vivo. Antes de irnos del trabajo, el gordo me invitó a ir con él al desfile. Yo le dije que no, que ya tenía otros planes. Me miró y me lanzó una de esas frases que hoy pesan como una piedra. Yo te cuido, hermano. Eso fue lo único que me dijo. Y sin saberlo, fue la última vez que escuché su voz. Pasaron las horas y cayó la noche. Yo fui a lo de un amigo, dimos una vuelta y lo de siempre. Cuando me regresé cerca de las 10 de la noche me iba a mi casa cuando, en el camino, una persona que conocía del barrio me habló. Me habló casi en secreto, muy bajito. Mataron a Rodrigo. No le creí. No podía. Seguí caminando rápido, con el pecho apretado, hasta llegar a la casa. Fue mi madre la que me confirmó. Ahí sí todo se rompió. No caí en cuenta hasta el otro día. El aire se volvió pesado, como si costara respirar.
La ciudad seguía igual, pero algo esencial ya no estaba. Después escuché el relato de alguien llamado Chili, que estuvo con él hasta el último aliento. Según decía, que Rodrigo iba con otro muchacho, Mariano, también boxeador. Ambos caminaban por una calle de Ciudad Vieja, cuando un cuidacoches los quiso mangonear. Rodrigo le paró el carro. Hubo palabras, tensiones y después golpes. Rodrigo lo tiró de un solo golpe, pero en ese segundo fatal, otra persona de gran tamaño lo agarró por sorpresa. Eso le dio tiempo al cuidacoches para volver. Volvió con un cuchillo. 7 apuñaladas. Una debajo del corazón, 2 en el abdomen, una en el riñón, 2 en el bajo vientre y una en los testículos. Todas fueron mortales. Después de eso, los 2 atacantes huyeron. El Chili que estaba con él lo ayudó a caminar 4 cuadras. Rodrigo se estaba desangrando, pero seguía. Hasta que una cuadra del Teatro Solís, en la calle Reconquista, se desplomó y ahí murió. Murió por las heridas, por la traición, por estar en el lugar equivocado. A veces pienso qué hubiera pasado si yo hubiera ido. Sé que hubiera peleado mano a mano con él, y esa idea me trae culpa. Una culpa inútil, pero real. Después uno aprende a decir que por algo pasan las cosas, o al menos lo intenta. Ya pasaron 14 años,